Algo importante que debes saber es que esta nueva edad dorada va a lanzar nuevas tecnologías. Entre ellas están las camas celestiales. Estas camas celestiales van a hacer milagros en muchas familias. Vamos con el dato. ¿Por qué la humanidad se enferma? Hay muchas razones. Las bajas vibraciones producen enfermedad, porque tu cuerpo se queda sin luz y los órganos se quedan sin esa vitalidad que viene a través del sistema nervioso. Esa electricidad llega allí y vitaliza el órgano. Entonces, las bajas vibraciones te enferman. ¿Qué producen bajas vibraciones? El miedo, la angustia, todo lo que se genere con el dolor, la ansiedad, todo esto produce bajas vibraciones. Claro, el proceso para que esto te lleve a una enfermedad, pues toma su tiempo. Pero hay otro tipo de factores que te llevan a estar enfermo. La alimentación, lo que comemos, y lamentablemente allí no lo podemos controlar al 100%, porque muchos de estos alimentos los adquirimos en el supermercado y vienen de grandes fábricas. Estados Unidos ahora va a tomar la delantera, porque va a permitir que todos estos fabricantes le suspendan todo tipo de sustancia que cause daño al ser humano. Esto lo van a eliminar a través de leyes y los fabricantes de alimentos en el país del norte van a empezar a quitar todo tipo de sustancia nociva. Eso eventualmente va a ser muy beneficioso para todos los niños, jóvenes y personas adultas, porque va a evitar que cualquier tipo de enfermedad se genere dentro del cuerpo. El otro problema son los medicamentos que la industria FARR constantemente nos está dando, producto de la mala alimentación, producto de las enfermedades. Entonces es como un ciclo que nunca acaba. Pero quiero decirte que con esta nueva edad dorada que amanece, las tecnologías emergentes que nos están dando los hermanos de arriba van a ser una solución para que la humanidad salga de ese ciclo de enfermedades y nunca más te enfermes. ¿Cómo se va a realizar todo esto? A través de las camas celestiales. Estas camas que operan con una tecnología superior a lo construido aquí por seres humanos, esta tecnología va a permitir que cualquier persona pueda sanarse de cualquier tipo de enfermedad. Así lo están oyendo. Se acabó la era del miedo y de las enfermedades. Lo que amanece con esta nueva edad dorada es la libertad y manifestar la salud perenne, constante, eterna, y que tú nunca más te vuelvas a enfermar de nada. Entonces, ¿cómo van a operar estas camas médicas? Al principio, cuando se divulguen, saldrán en el país del norte y eventualmente serán distribuidas en todas partes del mundo. Claro, hay ciertos países que va a ser un poco complicado porque sus presidentes son del cabal o son oscuros. Hasta que esos presidentes no sean removidos, esta tecnología no va a poder entrar. Porque imagínense ustedes, qué problema sería, ¿no? Pero supongamos que la situación es perfecta y que en tu país llegaran estas camas médicas. Básicamente, el procedimiento es bastante simple. Nos darán alguna línea telefónica, quizá alguna página web, donde uno puede escribir y programar su cita. Una vez que la cita se te dé, tú irás a este centro de salud o al lugar donde tengan estas camas médicas. Al principio todo va a ser muy callado, muy reservado. Recibirás tu cita, irás a la cama médica y te dirán, una vez que seas sanado, anda, ve y no se lo digas a nadie. No digas dónde está la ubicación de esta cama y manténlo en silencio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esto? Yo quiero sanarme. Aguanta. Hay un problema con esta situación y es la siguiente. Como dicen por allí, no hay cama para tanta gente. Ese es el problema, básicamente.
Porque si en tu país hay una cama nada más, o 2 o 3, supongamos que sean 10 por país, la población de cada país de enfermos es enorme. Entonces, si la gente supiera que en X centro de salud o en X lugar, que no tiene que ser un hospital, están esas camas médicas, aquel que tiene un problema, una condición, le va a decir a su familia: por favor, llévame allá de una vez, esos son 20 minutos que voy a estar en esa cama, llévame ya que me quiero quitar esta enfermedad encima de una vez por todas. La gente se va a desesperar y van a salir en hordas a buscar estos sitios, güey, van a hacer unas barricadas enormes alrededor para entrar. Entonces esto puede crear un problema enorme y las cosas se pueden complicar porque hay mucha enfermedad. El procedimiento va a ser a través de citas, y una vez que tú vayas a tu cita te dirán: calladito, no diga nada, por favor. Usted puede invitar a 6 personas más, pero todo en silencio, todo en armonía, todo en orden divino y en calma. En cuestión de meses, quizás un año, en un país se podría erradicar todo tipo de enfermedades, ¿ok? Dependiendo de su población. En el caso de Panamá, como somos poquitos, quizás no se necesiten tantas camas médicas, pero en otros países como Colombia o Venezuela, la cantidad de camas médicas debe ser enorme. Y como les dije anteriormente, no hay tantas camas para tanta gente. Entonces, todo esto se va a hacer gradual. Pero yo quiero enfocarlos a ustedes en el asunto de la salud, en el asunto de la juventud. Cuando ya tú tengas un cuerpo que nunca se enferme, cuando tú tengas un cuerpo que lo puedes rejuvenecer. Me imagino que ya habrán pasado 1 o 2 años o 3 años cuando empecemos a utilizar la tecnología para rejuvenecer. Cuando ya toda la población esté sana de todo tipo de enfermedad, entonces vendrá el rejuvenecimiento y crear una humanidad inteligente, una humanidad que tiene experiencia, porque un hombre o una mujer que tienen 90 años no tienen la misma experiencia que tengo yo, ni la que tiene un adolescente de 18 años. Ellos tienen la ventaja porque han vivido mucho y han tenido muchos problemas y dificultades para poder existir en esta Matrix. Entonces ellos tienen la ventaja, porque un cuerpo de 90 años tú lo llevas a 30 años y su mente va a estar intacta con todo lo que ha vivido, con todas las experiencias, con todas las habilidades, con todo el talento que tienen. Ustedes se pueden imaginar, esa persona se convierte en una lumbrera. Imagínense un profesor o un científico o un músico o un atleta o un comediante o alguien muy famoso que pueda volver a esa juventud, o cualquier persona de a pie que quiera una segunda oportunidad para rehacer su vida y llevarla a la máxima expresión. Cada hogar, cada familia que se construya con este nuevo cambio va a empezar a brillar, porque cada quien va a estar en el lugar perfecto. Y eso es lo más importante de todos estos cambios, que a veces hacemos las cosas no porque nos nacen, sino por la necesidad de la hora, por el vil papel. Hacemos las cosas porque no somos soberanos, pero cuando esta soberanía se manifieste en todos los seres humanos, créanme que vamos a empezar a brillar. Y algo que tengo que decirles: tener un cuerpo sano, una mente sana, nos lleva a que se activen ruedas de energía llamadas chakras dentro del organismo, para que generen todo tipo de bendiciones y todo tipo de poderes. Y ese es el gran miedo del cabal, que la humanidad se despierte. Cuando esta humanidad alcance ese nivel de plenitud, nos vamos a empezar a despertar y las memorias de edades pasadas van a venir a ti, de quién fuiste en vidas pasadas, de todo lo que sabes, no solo de hace 100 años, sino de miles de años. Imagínense ustedes, esto va a ser algo extremadamente único. Tanto es así que hay personas que van a poder tener dones, telepatía, que en teoría va a ser lo más común en todos los despiertos. Eventualmente otras personas van a poder lograr lo que se llama la levitación, y eventualmente algunos podrán hasta flotar como lo hacía el Maestro Jesús, caminar por las aguas. Esto y muchas otras cosas más harán ustedes en mi nombre, decía el Maestro Jesús.
entonces viene una era de los superhombres y supermujeres, así como si fuéramos superhéroes, ¿ok? Con poderes. Eso es lo que no quiere el cabal, que la humanidad se despierte en esa medida. ¿Y todo esto por qué? Ustedes dirán, pero ¿para qué la humanidad quiere libertad financiera? Ya les voy a explicar. ¿Para qué quieren un cuerpo sano y que estén súper bien, llenos de energía y vitalidad? ¿Para qué quieren ser jóvenes? ¿Tú para qué quieres ser joven? Cuando uno es joven, tiene toda la vida por delante para emprender cosas. Claro, resulta que cuando éramos jóvenes no pensábamos así, pero teniendo una conciencia de 50, 60 años vividos, al retroceder a los 30 años, créeme que la perspectiva cambia radicalmente porque ahora tienes una mayor visión. Entonces todo esto tiene que suceder porque la Tierra está siendo llamada a formar parte de los galácticos. Nos van a dar la tecnología, nos van a dar la salud, nos van a dar la liberación financiera para que ya podamos entrar a este universo galáctico y formar parte de toda esta evolución que avanza hacia la luz y poder entrar a conocer otras dimensiones y espacios temporales. ¿No les parece a ustedes fabuloso esto? Que tú puedas entrar en algún programa espacial y puedas formar parte de esta unidad de servicio por expandir la Tierra no solo a este universo, sino hasta el infinito y mucho más. ¿No les parece interesante esto? Yo no sé ustedes, quizás no lo veamos ahora, quizás todavía hay que resolver muchas cosas en la Tierra, como lo es la libertad financiera, libertad de toda opresión, libertad de expresión, libertad de tantas cosas, liberarnos de todo tipo de enfermedad, de toda ansiedad, de toda angustia, de todo miedo. Todavía hay muchas batallas que luchar. Pero quiero decirte, estamos en esta recta final y lo que viene para muchos va a ser maravilloso, para otros va a ser terrorífico. Terrorífico porque cuando salga el EBS, lamentablemente muchos no van a poder soportar la verdad. Muchas veces cuando llega es como la flecha de un arquero que sin darte cuenta te atraviesa el corazón y tú dirás, pero ¿qué pasó aquí? Esta es la gran verdad, ni sabía que era así, espérate un momentito, clac, la acepto, tírame 4 flechas más, tac, 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 ¡ah, qué rico! Es mejor saber la verdad que vivir en un mundo de ignorancia, llegar a tus últimos días y pensar que así era toda la historia. Yo no sé a ustedes qué les parece esta información. Si les ha gustado, por favor, déjenme sus comentarios que los leo todos. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.